Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Jesús. Hermanos, el día de hoy, en ese tiempo, era un día triste para los discípulos, lleno de temores, tristeza por la muerte de su maestro y el temor a las autoridades judías y romanos. Estaban escondidos en casas solas y se fueron otros al aposento alto a esperar porque algunos dudaban de que él iba a resucitar. Pero ellos estaban esperando ahí quizá la persecución para ellos, porque Jesús les había hablado en muchas ocasiones. Alabado sea el Señor. Y les había hablado aún de quién le iba a entregar. Aleluya. Y mire que en el Salmo 41:9 estaba la profecía. Salmo 41:9 estaba la profecía donde hablaba acerca de la entrega de Jesús, de la traición de Jesús. Y vamos a verlo en el Salmo 41:9. Gloria a Jesús, que dice la palabra de Dios: aún, dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí mi calcañal. A su nombre. O sea, el hombre discípulo, el hombre que amó a Jesús, porque no amó a ninguno más que a otro, los amó a todos. Y ese hombre, dice, comía de mi pan y ese alzó su calcañal contra mí. Y eso sucede, hermano. Y nos sucede a nosotros, a los pastores. A veces el líder más querido, el que más confía, ese alza el calcañal contra el pastor. Sigue pasando porque sigue el mismo espíritu diabólico, hermano, operando en la tierra. Entonces, ahí se da cuenta que todo lo que estaba pasando Jesús era una continuidad. Esto ya estaba escrito, todo lo que estaba pasando ya estaba escrito en la ley y los profetas. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y luego, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece Judas levantando el calcañal contra Jesús. Y habla también de las monedas, hermano, en el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12. Habla de las 30 monedas. En Zacarías también está el anuncio. Está el anuncio de que lo iba a vender por 30 monedas de plata. Gloria a Jesús. Zacarías capítulo 11. Capítulo 11, verso 12 y 13. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario, dice, y pesaron por mi salario, dice, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, dijo. 30 monedas de plata. Así apreciaron al Señor Jesucristo. Lo valoraron por 30 monedas de plata. Ya estaba escrito en la ley y los profetas. Ya estaba escrito. Y luego aparece en los 4 evangelios
la venta que hizo Judas por la entrega por nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Aleluya. O sea que esas cosas no aparecen así por así ahí. Ya estaba escrito todo lo que iba a pasar. Judas no llegó allí improvisando. No, Judas también ya estaba establecido que él le iba a entregar. Es más, Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. A su nombre. Él puso su vida por usted y por mí, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Hermano, Él se expuso hasta muerte y muerte de cruz. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, hermano, imagino que en ese tiempo los apóstoles estaban meditando en todo lo que Él les había hablado. Habían palabras que quizás ellos las rumiaban dentro de su corazón. Alabado sea su nombre, aleluya. Gloria a Jesús. Dijo en algún momento en Juan capítulo 10, dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Aleluya. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Palabras que quedaron quizá grabadas en la mente de los discípulos y de los apóstoles, recordando esas palabras de Jesús, meditando, porque fue un día de sacrificio. El día de hoy, que era un día sábado, verá que también era día de reposo. El viernes lo crucifican, pero el viernes se ofrece José de Arimatea, va donde Pilatos y le dice que se lo entregue, porque lo va a sepultar, porque ya se aproximaba el día de reposo, porque el día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde. Y ese día de reposo era intocable, ese no lo podían violentar. Porque José de Arimatea era un hombre que pertenecía al Sanedrín, a la organización que ellos tenían. Igual que Nicodemo, eran dos hombres que no estuvieron de acuerdo en la muerte de Jesús. Esos dos hombres no estuvieron de acuerdo. Entonces fue y le dijo que se lo dieran, y dice que lo bajaron antes de que llegara el día de reposo, antes de que llegaran las 6. Se lo dieron y fueron a sepultarlo. Solo asistió allí al sepulcro la María, la madre, María Magdalena, las tres Marías, Pedro y Juan, que eran los dos que andaban siempre, anduvieron cerca. Pedro y Juan anduvieron cerca, aunque sea de lejos, pero andaban ahí, cerca de Jesús. Los demás habían huido todos. Estuvieron ellos ahí para sepultarlo, y no le dio tiempo, porque en ese tiempo ellos dicen que echaban especias aromáticas a los cuerpos que embalsamaban, pero no les dio el tiempo para eso. Entonces al siguiente día, dice que el primer día de la semana, que para ellos es el domingo, el primer día de la semana, guardaron el reposo. El primer día de la semana llevaron las especias aromáticas que Nicodemo las había donado. Y José de Arimatea donó el sepulcro para él, sepulcro que no se había usado, una cueva. Pues cuando ellas van al sepulcro, las mujeres, porque las mujeres son un poco más osadas para eso, ¿verdad? Los hombres no, ellos, los discípulos quedaron allá quizás dudosos. ¿Será que va a resucitar? ¿Será que no? Pero ellas llegaron y se asustaron cuando vieron la piedra removida. A su nombre. Removida la piedra y a un ángel sentado. Bueno, en los 4 evangelios hay narraciones diferentes, ¿verdad? Hay otras que dicen otras cosas ahí, pero siempre con el mismo objetivo. Entonces, hermanos, se dan cuenta que Jesús ya no está allí.
A su nombre. Jesús ha resucitado de los muertos. Y el ángel les dio la noticia. ¿Por qué buscáis al que vive, al que resucitó de los muertos? Adelante de ustedes va, le dijo. Síganle. Aleluya. Y de todo esto, hermano, quizás usted no le tenga mucho interés, pero necesitamos saber, porque el que crea, dice, será salvo, mas el que no crea ya es condenado. Debemos saber, porque esto, hermano, tiene gran trascendencia, la muerte y la resurrección de Jesús, porque eso es lo que nos devuelve la vida, eso es lo que nos hace a nosotros inmortales. A su nombre. Alabado sea el Señor. La muerte de Jesús es la que nos entrega la vida eterna, la que nos asegura que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Así que necesitamos entender estas cosas, hermano, que vemos sin importancia, pero a la verdad son importancia. ¿Dónde importancia? En la Pascua, hermano, casi todos somos bombardeados con estos mensajes, ¿verdad? El resto del año, pues quizá no se predica mucho, pero es necesario predicarlo en todo tiempo. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. La muerte y la resurrección de Jesús cumplieron los requisitos de la ley de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 1 al 4 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, le dice el apóstol Pablo a los romanos. Ahora le dijo, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay, pero para los que andan conforme al Espíritu. Para los que han creído y se conservan puros, siguiendo los mandamientos del Señor. De esa manera, quizá no haya un arrepentimiento, porque eso es lo que manda, arrepentidos y convertidos, dice. Quizá no hay un arrepentimiento de repente de una sola vez, sino que va paulatinamente. Pero el caso es no detener ese proceso hasta llegar, hermano, a limpiarse completamente. Rogar a Dios para que nos purifique hasta el último rincón de nuestra sangre y podamos ser fieles, así como Él fue fiel. Aleluya, alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Hablaba de ellos, de cómo ellos andaban, pero ya operando y predicando la palabra del Señor, porque ya él era un hombre ya convertido. Alabado sea el Señor, aleluya. De manera que nosotros ya hermano, no estamos conforme o no vivimos conforme a la ley. La ley de Dios tiene un estándar altísimo para nosotros.
Su propósito es mostrar que somos pecadores. Y nosotros debemos aceptar que somos pecadores, porque de ahí depende la salvación. Aceptar que somos pecadores, porque si no nos convertiríamos en ególatras. Si decimos que no tenemos pecado, no, yo no tengo pecado, yo estoy bien. Como cuando predicamos en los batallones, mire que los oficiales superiores solo mandan los soldados, porque los soldados tienen necesidad de Dios, pero ellos no. Entonces yo les digo, no, sí que esto es parejo. El día de la venida de Cristo, aquel soldado raso con un general van a estar a la par iguales. Así lo va a ver el Señor. Ahí no va a haber clases sociales, ahí no van a haber millonarios ni pobres, no, que todos, Él los ve todos por igual. Una alma es un alma, tenga o no tenga dinero, sea educado o no sea educado, sea preparado o no sea preparado, es un alma y sigue siendo igual que cualquiera. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Jesús vivió de manera perfecta, conforme a los requisitos de la ley, o sea, Él cumplió la ley. Pero había quien no cumplía la ley, pero sí la aplicaba a otros. Pero ellos, los líderes, no cumplían la ley. Querían que las cumplieran los demás, pero ellos no. La muerte de Jesús también era un requisito de la ley, porque estaba plasmado en la ley. Alabado sea su nombre. Número 2, la muerte y la resurrección de Jesús anularon los efectos del pecado en nuestras vidas. Como dice Colosenses 2:14, ¿verdad? Que dice que fueron clavados, ¿verdad? Todos los argumentos que habían en contra de nosotros fueron clavados en la cruz. Alabado sea el Señor, aleluya. Busquémoslo para que veamos ahí qué es lo que dice Colosenses. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno es, hermano, entender estas cosas. Bueno es entender, porque así nadie nos va a engañar. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, ya no había quien nos acusara, o si bien que sí, ¿verdad? Pero ya no cuenta. Pero Él dice que quitó de en medio el acta de los decretos, como ser la ley, que nos acusaba, y ya ahora somos libres. Somos libres. Alabado sea el Señor. La muerte, la resurrección de Jesús anularon el efecto. Lo mismo hizo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versos 7 al 12. Angustiado él, dice, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo, dice, le daré. Alabado sea el Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Esto también era una profecía de 700 años atrás. Ya estaba escrito de él, ya estaba escrito su padecimiento, ya estaba escrito que Dios lo iba a poner a su diestra, a su derecha. Estaba escrito que lo iba a poner entre los grandes, dijo. Alabado sea el Señor, aleluya, por haber participado y por haber soportado, hermano, todo ese agravio, toda esa maldad que hicieron con él, para podernos liberar a nosotros de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo, mis hermanos, él en algún momento dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan capítulo 14, verso 6. Él hablaba a sus discípulos, porque ellos quizás no entendían en algún momento, pero él les explicaba, porque preguntaban: ¿y cuál camino? ¿De cuál camino nos hablas? Y llegó un momento que les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que tengo, yo soy la resurrección y la vida, dijo Juan capítulo 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Entonces, el más claro no podía, pero los ojos y los oídos de los demás estaban velados. Solo le escuchaban los que estaban cerca de él. Pero el resto estaba empecinado, ¿verdad?, en que debía ser crucificado, porque lo llamaron en algún momento, hermano, lo llamaron anatema, lo llamaron Belcebú, que por Belcebú es Satanás, que por Belcebú hacía los milagros. Pero tenía que ser. De otra manera, quizá no nos hubiera rescatado a nosotros. Ese era el plan que Dios tenía para rescatar la humanidad del pecado. En otro momento dijo en Juan 8, 12: yo soy la luz del mundo. Y sigue siendo la luz del mundo, a su nombre. Él es la luz del mundo, Él es el que alumbra, Él es el que nos ilustra, nos enfoca y nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Porque el día de mañana nosotros tendremos que morir, porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice que escrito está que el hombre muera una sola vez. Hermano, tenemos que llegar a ese momento, pero tiene que estar preparada su alma, su corazón limpio, organizado. Aleluya. Porque aquel rey, ¿se acuerda que le manda a decir con Isaías al rey Ezequías? Dile que morirá y no vivirá.
Dios le manda a decir: prepara tu casa, porque morirás y no vivirás, le dijo. Había algo de desorden en la vida de Ezequías. Tenía problemas quizás con sus hijos. Tenía problemas de organización en la familia, en la documentación de qué tendría, o tendría pecado. Tenía que arreglar algo, pero Dios le manda avisar antes. Pero él no se queda allí. Él estaba enfermo, pero se dio vueltas de su cama y se hacia la pared y le dijo: Señor, pero yo he andado en integridad contigo, perdóname. Isaías ya se había ido y le dice: vuelve y dile que le doy 15 años más de vida, le dijo. Imagínense, hermano, la misericordia de Dios. Dile que le doy 15 años más de vida. Isaías regresa y le da la información para que ordenara su vida. Si estaba en pecado, que limpiara su pecado, porque arriba al cielo no va a entrar nadie en pecado si no se santifica. Tiene que ordenar su vida. Ya no puede vivir como el mundo. Tiene que aprender a vivir como Cristo le dice que viva, humillado delante de Él y haciendo su propia voluntad. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dios quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. Número 3. La muerte y la resurrección de Jesús vencieron el poder de la muerte en nuestras vidas. O sea, estamos en victoria, su nombre. Estamos en victoria. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A su nombre. Aleluya. Es cuestión de creer. Es cuestión de abrir el corazón. Es cuestión de abrirle toda su vida a Jesús para que entre a su corazón e invitarlo a que le ayude a través del Espíritu Santo, hermano, para recapacitar, para reconocer, ¿verdad?, que Él es Dios y que solo a través de Él podemos ser salvos y organizarnos. Aleluya. Debemos organizarnos, hermanos. Si esto no es de ponerse a pensar, porque hay mucha gente que se pone a pensar: ay, que ahora ya tendré que ir a la iglesia, tendré que estar ofrendando, tendré que estar diezmando, tendré que hacer esto, lo otro, tengo que obedecer al pastor. No, hermano. Esto es hermoso, servir a Dios. Es hermoso hacer las cosas que Dios le manda. Hay gente que, hermano, que anhela un privilegio, aunque sea de barrer, hombre, aunque sea de lavar el baño, anhela, porque es un privilegio servirle al Señor, a su nombre. Aleluya. Necesitamos entrar a ese nivel, a esa altura, porque no solo es en el altar, donde quiera que sirva, hermano, es servir al Señor. Si le habla a alguien allá del Señor, ese es servicio más agradable todavía para Dios, porque es atraer las almas, sembrar las semillas, sembrar la palabra. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, hermano, de manera que esto dice el apóstol Juan en este verso: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que oye, no el que oye pesadamente, o el que oye y no retiene nada, sino que entra por aquí, sale por acá. El oír es detenerse un poco y meditar y comenzar a actuar conforme a lo que le manda el Señor allí.
Si la Escritura dice que no voy a robar, no voy a robar porque la Escritura me manda que no. Si la Escritura dice que no debo andar chismeando por allí, también debo de apartarme de eso. Aleluya. Si la Escritura me dice que no debo fornicar, tampoco. Bueno, vamos a alejarnos de esto y vamos a organizarnos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ese es oír. Eso se llama oír. No me aquí todo el mundo está oyendo lo que yo estoy diciendo, pero oír es convertirse en un hacedor de la palabra. Aleluya. Un hacedor de la palabra. Yo escuché esto, pero solo lo escucho, pero no lo hago. Entonces debemos actuar. Aleluya. Alabado sea el Señor. Filipenses 3:10 al 11. A fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Solo anote el versículo y ahí lee después en su casa. Y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? O sea, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esos hombres, algunos murieron así, crucificados. El apóstol Pedro dijo que él no se sentía digno de morir como su maestro, crucificado así, ¿verdad? Así como él murió. Dijo que lo crucificaran boca abajo, con la cabeza para abajo, sí, perdón, con los pies para arriba. Así murió Pedro. Un día la hermana Jackie, estaba la hermana Jackie activa todo, dice: yo quiero ser como Pedro, pastor. ¿Y sabe cómo murió Pedro? ¿Cómo? Con la cabeza para abajo. No, entonces no quiero ser como él. ¡A su nombre! Aleluya. Entonces, hermano, este hombre dice que quería parecerse en él o a él, aleluya, llegando a ser semejante, dice, a él en su muerte. Oiga, no llegando a ser, no estaba experimentando poder, llegando a ser semejante a él en su muerte, le dijo. Aleluya. No está diciendo que le dé poder para resucitar muertos, ni para cambiarle la vida a nadie. En eso estaba pensando el apóstol Pablo a los filipenses, les estaba compartiendo eso. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Sabía eso usted? Pero sí le puede dar poder a usted, porque si no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces la muerte, si tenemos a Cristo y obedecemos su palabra, ya no tiene poder sobre nosotros. Es cierto que vamos a pasar ese momento, pero es una transición nomás, ¿verdad? Para posicionarse, como que dice, para tomar posesión de lo que Cristo nos tiene preparado, a su nombre. Aleluya. Pero nadie quiere morirse. ¿Quién quiere morirse? ¿Ah? Mano Fausto no quiere morirse, no. Aleluya. Nadie quiere. ¿Por qué? Estamos enamorados de este mundo, ¿verdad? Queremos disfrutar un rato. Pero esa es una realidad. Tenemos, hermano, que prepararnos, porque ese solo va a ser un
un traslado. Si no se prepara, también va a ser un traslado, pero para el infierno. ¿Verdad? Así es. Y aunque no nos guste, pero hay quien no quiere obedecer, sino que se resiste a vivir la vida siempre así, a medias con el Señor. Necesitamos cambiar, ¿verdad? Esa madera, ese modelo de vida que tenemos. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Cómo puede ser esto si aún nuestro cuerpo físico muere? La resurrección de Jesús es nuestra victoria, a su nombre. La resurrección de Jesús es la que nos dice que sí, vamos a resucitar, porque Él no miente. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Si Él resucitó y dice que con Él ya resucitamos, ya está hecho, hermanos, a su nombre. No es que lo va a hacer, ya lo hizo. Ya no hay que hacer nada. Él ya no va a volver a morir. Y ya no hay quien muera por nosotros, hermano. Eso es de una vez y para siempre. Ya no hay. No hay quien más nos salve. Aleluya. Alabado sea su nombre. En conclusión tenemos en 1 Corintios 15, 53, 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. 1 Corintios 15, 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que Dios da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es el aguijón de la muerte. Pero como ya no hay pecado, Él anula su pecado. Cuando usted viene a Él, el pecado queda sin valor, borrado, dice, que no se vuelve a acordar de ellos. Al menos que nosotros hagamos las de la puerca, dice, que después de bañado, dice que se va a meter al lodo. O las del perro, que arroja, dice, y se va por un tiempo y vuelve a comérsela otra vez. Así es, dice el cristiano, cuando vuelve otra vez a las andadas, hermanos. Y al final, ¿sabe cuántos días anduvo Jesús después de resucitado? Todavía habían retoques ahí que tenía que darle a los discípulos. 40 días más anduvo. Les aparecía, primero les apareció a las mujeres, de ahí les apareció a los que iban a Emaús, a dos hombres, a dos discípulos que iban a Emaús. Ahí iban hablando de los acontecimientos que acaban de pasar, y Él se les puso a la par, dice. ¿Y de qué hablan ustedes?, les dijo. Vos sos el único forastero que no se da cuenta de la muerte de Jesús, le dijo. Le dijeron ellos. Y comenzó a hablar Él y les abría las escrituras y todo eso, hasta que llegaron a casa y lo invitaron a quedarse. Cuando comenzaron a comer, dice que comenzó a orar, ya resucitado. Y luego desapareció. Y quedaron hablando unos a otros. Y ¿no sentías que tu corazón ardía cuando lo había la escritura? Sí. Y luego les aparece a los discípulos que estaban reunidos, hermano.
De ahí dice el libro de 1 Corintios capítulo 15. Por ahí hay un verso que dice que de ahí les apareció a más de 500 hombres. Y por último les dijo a los discípulos: no se vayan, quédense ahí en el aposento alto, quédense, porque mi Padre les enviará al Espíritu Santo para que les bautice en poder. Les va a enviar fuego, les dijo, para prepararlos, para que siguieran predicando la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Y hasta este momento ese bautismo ha funcionado. Fueron bautizados en agua y por último fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a operar, comenzaron a sanar enfermos, comenzaron a liberar endemoniados, comenzaron a sanar paralíticos, encorvados, y todo lo que hacía Jesús. O sea, su poder fue trasladado a los discípulos, los empoderó y sigue todavía ese poder, lo han seguido legando hasta el día de hoy. Sigue operando el Espíritu Santo. Aleluya. Regálele palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, esa cita donde aparece a 40 está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Lo que les hablé, que estuvo 40 días más, ¿verdad?, con sus discípulos. Hechos capítulo 1, verso 3. Aleluya. Póngase de pie. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Quiero invitar esta noche